Administrativo Global. En este momento damos paso a la mesa Derecho Administrativo Global, Concepto y Naturaleza, en la que participarán el doctor Andri Matilla Correa, el maestro Luis Darío Ángeles González y el doctor Carlos Fernando Matute González. Modera esta mesa la magistrada María Alejandra Almazán Barrera. Recibimos a los integrantes de esta mesa con un fuerte aplauso. En este momento, cedemos el uso de la palabra al maestro Alfredo Delgadillo López, quien es coordinador de esta mesa. Ahora sí, ¿verdad? Muy buenos días, pues muy contento de coordinar esta mesa con profesores que son amigos, conocemos lo que han hecho y pues es un honor, además con la magistrada María Alejandra Almazán, de quien me permito leer su semblanza curricular. Ella es licenciada, maestra y doctora en Derecho. La magistrada María Alejandra Almazán Barrera también ha cursado diplomados en Derecho Familiar, Derecho Procesal Civil y Mercantil, tiene diplomados en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. También ella es profesora, es catedrática de la Escuela Judicial del Estado de México y ha tenido diversos cargos en el Poder Judicial del Estado de México, desde técnica judicial, notificadora y ahora pues es un honor para el Poder Judicial que tengamos una magistrada como la doctora María Alejandra Almazán Barrera. Así que les invitamos al público cuando terminen las conferencias, si tienen algunas preguntas, compartirla con los ponentes y bueno, le dejo el uso de la voz a la magistrada, con permiso. Muchas gracias, es para mí un placer estar aquí con ustedes, un enorme agradecimiento al doctor Ricardo Sodi por realizar estos eventos y por hacernos partícipes de ellos. Doctor Matute, muchas gracias. Y bueno, la mecánica es muy sencilla, cada uno de nuestros brillantísimos ponentes nos va a dar una apreciación de lo que es en su concepto esta visión del derecho administrativo global. Pues sí es algo nuevo, muchos de nosotros no estamos familiarizados todavía con el tema, la verdad yo me confieso una de ellas, he advertido que es algo novedoso, es algo que se dice nuevo, es algo de creciente a lo mejor uso, costumbre, no lo sé, pero es algo relativamente que tiene pocos años, pero que es innegable su presencia e innegable su aportación al mundo del derecho y del derecho administrativo sobre todo. Me voy a permitir presentar a cada uno de nuestros ponentes, a continuación darán su ponencia del día de hoy, para la cual tendrán aproximadamente un término de 20 minutos cada uno. Al finalizar los tres, las preguntas que ustedes tengan les pedimos que nos las hagan llegar para formulárselas. Si nos anotan quién formula la pregunta y a cuál de nuestros ponentes va dirigida, será mucho más sencillo. Si no es así, bueno, pues cualquiera de los tres que desee contestarlas las podrá responder. Así que esta es la mecánica y sin más vamos a dar inicio con esta mesa de trabajo, con la ponencia en primer término del doctor Andri Matilla Correa. Es un honor tenerlo aquí, doctor. El doctor tiene el doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Habana, Cuba, profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo, Sociedad Cubana de Derecho Procesal, Asociación Internacional de Derecho Administrativo, Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación e Instituto de Derecho Público y Administrativo, profesor Jesús González Pérez, y de la Academia de Ciencias de Cuba. Ha impartido numerosos cursos de posgrado en Cuba y el extranjero sobre temas de derecho administrativo y ha sido profesor invitado en varias universidades de Francia, España, Argentina, Venezuela, República Dominicana y Bolivia. Es un honor tenerlo con nosotros, doctor Andri. Bienvenido con su ponencia Derecho Administrativo Global y Denominaciones Afines. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Buenos días. Y la verdad que quisiera agradecer antes de comenzar a las autoridades del Poder Judicial del Estado de México y al comité organizador, específicamente en la persona del profesor doctor Carlos Matute, por la referencia y por la invitación que me han hecho. Tengo que decir, para ser honesto, que cuando me propusieron participar en esta intervención no me dieron demasiado margen y me pusieron el pie específico de mi intervención, cosa que me alegró muchísimo. Tiene que ver precisamente con el posicionamiento sobre el derecho administrativo global y su intento de deslinde
con otros fenómenos semejantes. Ciertamente el derecho administrativo global es un fenómeno de moda, pero es un fenómeno que por su complejidad, uno de los elementos que quizás concurre a su alrededor es precisamente la indeterminación de algunos elementos todavía, e incluso la pertinencia de llamarse derecho administrativo global o su existencia como fenómeno. Y esto me recordó una obra de Oscar Wilde que se publicó en 1895, cuyo título en inglés era, disculpen mi inglés, The Importance of Being Earnest, a Trivial Comedy for a Serious People. Esto se tradujo erróneamente al español como la importancia de llamarse Ernesto, una comedia trivial para gente seria o personas serias. Y a partir del tema que me dieron, quizás esta ponencia podía llamarse la importancia de llamarse derecho administrativo global, una ponencia trivial para personas serias, o la importancia de ser llamado derecho administrativo global. Bueno, ¿por qué derecho administrativo global? ¿Desde cuándo derecho administrativo global? ¿Existe un derecho administrativo global? Difícilmente en 20 minutos pueda esclarecer al auditorio con tantas interrogantes. Normalmente la experiencia docente dice que en 20 minutos uno no tiende a esclarecer mucho, lo que tiende es a confundir más todavía al auditorio. Pero intentaremos ser precisos en 2 o 3 elementos que nos permitan entender si el derecho administrativo global es realmente hoy un fenómeno global. Hay que partir de que la denominación derecho administrativo global es una conjunción de 2 denominaciones a las que hemos estado familiarizados, en algún caso históricamente y en otros más contemporáneamente, la de derecho administrativo y la de derecho global. El derecho administrativo como fenómeno, que surca ya su 3er siglo de desarrollo, como ustedes conocen, nace como un subsistema y como un área del conocimiento jurídico, como un subsistema del derecho, como un área del conocimiento jurídico, anclado específicamente a una fenomenología que se identificaba sobre todas las cosas por regular un área de las relaciones del poder con los ciudadanos, pero del poder interno, es decir, del poder del Estado. Nace como un derecho estatal o como un segmento del derecho estatal marcado por la territorialidad. Es, por tanto, un área del derecho público interno. Y eso no es difícil de comprobar. En el mismo México, si usted va a las definiciones primigenias de derecho administrativo que dio el fundador Teodosio Lares, o va a la definición de derecho administrativo de José María Caballero Velasco, que son las 2 grandes primeras obras del derecho administrativo mexicano, pues verá cómo estos autores definen la dinámica del derecho administrativo anclada a la función ejecutiva del Estado o a la función administrativa del Estado, en definitiva, a un elemento de territorialidad ad intra, es decir, hacia adentro de la frontera. Ahora, el derecho global es otra mirada a un derecho que trasciende realmente las fronteras de los estados. Y claro, ahí existe históricamente un recurso nominativo. ¿Por qué derecho global y no derecho internacional? Si es el recurso nominativo que hasta ahora se viene utilizando históricamente, al menos desde el Tratado de Versalles, que casi está cumpliendo su 4º, su 5º siglo de existencia. Es porque evidentemente hay un intento de distinción o de corrección que no deja de ser también un elemento intencionado de mostrar otra realidad distinta a la que hasta ese momento se venía utilizando. Lo primero que hay que entender es cuando se habla de global, no solo se hace referencia quizás al espacio planetario, sino que se hace referencia a un fenómeno como el de la globalización. Por lo tanto, hablar de derecho global es posiblemente nombrar al hijo jurídico de la globalización, y visto de esta perspectiva, puede ser también entonces que el derecho administrativo sea un subproducto precisamente de ese hijo jurídico que es el derecho global. La globalización, que es un proceso de integración, como ustedes lo han visto, de determinados procesos y fenómenos a partir de determinados sujetos que trascienden los estados y coloca una dinámica desde otra perspectiva, pues nos lanza quizás a un proceso contemporáneo e intencionado. Y este proceso de integración, como todo proceso de integración, de interacción, que comienza siendo un proceso desde lo económico, regido por el mercado y no por la política, es también un proceso que va generando determinada estandarización de fenómenos que no puede dejar de estar presente en la búsqueda, en la mirada de lo que hay detrás, quizás del derecho administrativo global.
Pero esto también nos lanza a otro elemento que ha estado presente en la mirada. Fíjense que estamos en posicionamientos metodológicos esencialmente en cuanto a la transformación del derecho administrativo y que los expositores que nos han antecedido ya han ido señalando. El primer elemento, el elemento fundamental, es precisamente cómo ha impactado o está impactando la internacionalización en el derecho administrativo. Y el derecho administrativo global es quizás una búsqueda de respuesta a ese impacto de la internacionalización. Lo que pasa es que no es la única respuesta, o no ha sido la única respuesta, ni metodológica ni científica, a una realidad que es una realidad que está trascendiendo la territorialidad. Y a partir de aquí, yo creo que es importante, sobre la base de la idea de quiebre de la estatalidad como un elemento fundamental del derecho administrativo y la trascendencia de la internacionalización como impacto hacia el derecho administrativo, comenzar a identificar semánticamente muchas de las expresiones que han ido naciendo al calor de esto. Así, por ejemplo, y permítanme que me auxilie de las notas, que no es usual que lo haga, pero realmente hay cuestiones que son muy interesantes. Lo primero es que ya tenemos un recurso nominativo para un fenómeno de internacionalización, el derecho internacional, que históricamente se dividió en público y privado. Es a ese tipo de derecho internacional al que responde hoy la plantilla, donde se quiere enmarcar eso que llamamos derecho global o derecho administrativo global. Supra aparecen ideas como el derecho global, el derecho público global, que si bien en algunas tendencias analíticas se identifican con el derecho administrativo global, no se pueden identificar, porque la mirada del derecho público global, como lo público en relación con lo administrativo, es más trascendente u objetivamente más amplia. Por lo tanto, se habla de derecho regional, de derecho comunitario, que es otro elemento importante, que es una consecuencia también de la globalización, o por lo menos de la internalización de los fenómenos del poder, pero que no necesariamente puede tener el apelativo de global. El derecho transnacional, el derecho supranacional, el derecho transestatal, todas estas denominaciones están presentes en los análisis hoy sobre estas dinámicas desde perspectivas diversas. Bueno, miren, y esto no escapa a las denominaciones cuando de derecho administrativo se trata. Hay un hecho cierto al día de hoy, y es que el fenómeno administrativo ha traspasado los márgenes estrictos de la territorialidad de los estados nacionales. Por lo tanto, hay una vida administrativa más allá de los estados nacionales. Esa vida administrativa puede tener a niveles de organización también diferentes alcances. Por eso se habla hoy de un estado multinivel. Quizás la palabra estado aquí no es la más precisa. Debe ser una organización o una dinámica del poder público multinivel, porque al final el estado, tal como lo entendemos nosotros, que es el estado-nación, es solo un tipo de organización del poder público, o una forma, la más tradicional, que derivó del Estado moderno, pero que hoy ya vemos que no es la única. Es que acaso, por ejemplo, la Unión Europea no es una forma de organización del poder que trasciende la idea estricta de estatalidad o del Estado. No es también una manera de responder a necesidades de internacionalización de otra manera y de globalización. Y digo más, es también una expresión de cómo todo eso cambia la culturalidad del manejo de lo jurídico y de las instituciones jurídicas, porque hay que entender que el derecho es también un fenómeno, o es ante todo, un fenómeno cultural e históricamente condicionado. Fíjense si es así, que les traigo un pequeño dato. Esto ha cambiado hasta la manera de entender o de ser algunas de las piezas claves del derecho. Hemos siempre escuchado, y es una verdad tan evidente como un templo, que el Consejo de Estado francés ha sido una de las piezas articulares del derecho administrativo de base francesa. Pero dentro del Consejo de Estado francés hay una figura capital, que era el llamado anteriormente comisario de gobierno o commissaire de gouvernement. Sin embargo, por las necesidades de integración estructural, ese elemento, que es un elemento que pudiéramos llamar patrimonial en la cultura jurídico-administrativa francesa, ha cedido su nombre por el de rapporteur public. Eso es también un impacto de estos fenómenos, por lo menos de integración y de globalización. Hoy ya no existe el comisario de gobierno nominalmente hablando. Existe la figura que es un relator público, un rapporteur public. ¿Por qué? Porque las necesidades de estandarización, de jugar con cánones homogéneos, llevan a veces a la mutación nominativa. Porque hay que recordar que en derecho los nombres no son algo baladí. De ordinario, las denominaciones encierran realidades.
a veces mutan las realidades y mantenemos la denominación, a veces es necesario cambiar la denominación porque mutan esas realidades. Ahora bien, la internacionalización en el derecho administrativo no es un fenómeno nuevo. Quizás el primero que habló de derecho administrativo internacional o de derecho internacional administrativo fue Lorenzo von Stein, uno de los más importantes autores alemanes de finales del siglo XIX, quien en una obra capital, una parte de esa obra ha sido traducida incluso aquí en México al español recientemente, ya se preocupaba por fijar un sistema de derecho administrativo internacional, que así fue como apareció en la traducción italiana, que fue la que le colocó estas ideas en lengua romance, que por demás es un error de traducción porque él no habló en el alemán original de derecho administrativo internacional, sino de derecho internacional administrativo. De derecho internacional administrativo, preocupándose por esas regulaciones que tenían los estados en función de la trascendencia de las relaciones con los ciudadanos al espacio internacional. Seguía siendo una mirada donde era un derecho internacional marcado por el Estado. Pero es a raíz de esas transformaciones que se da un movimiento entre la década del 20 y la década del 30, donde ya los autores se preocupan, sobre todo autores italianos y autores de lengua española, por trazar las figuras del derecho administrativo internacional. Pero era un derecho administrativo que seguía la órbita del derecho internacional tradicional. Le falta un poco esta mirada que está incorporando los nuevos fenómenos de internacionalización del derecho administrativo en función de esas vertientes. Y tenemos autores como Brunialti, como José Gascón y Marín, el español, que quizás fue el primero que en habla hispana defendió esta figura mucho antes de la década de los 60, 40, 50 años prácticamente. Antes, Negolescu, un autor olvidado porque es rumano, pero que es muy interesante y que tuvo un impacto en Francia muy grande. Y así, poco a poco. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, estos fenómenos de transformación van ganando también otra dimensión y otra mirada. Y esta internacionalización a la que se ha llegado a principios del siglo XX, que por demás no es advertida si usted analiza los análisis ahora, es decir, hace solo 25 años, sino que al menos desde la década del 50, ya autores como George Langroth, por ejemplo, tan importante para la cultura europea, identificaban la coexistencia de un sector privado y un sector público a nivel de relaciones internacionales y de organizaciones, que era necesario atender una de las claves de la globalización. Hoy, o sea, es un proceso que se ha ido construyendo metodológicamente y en miradas. Y a partir de ahí, el siglo XX va a conocer quizás dos grandísimas tendencias. Una de base norteamericana, que es de donde sale la idea de derecho administrativo global, y una de base alemana, donde sale la idea de hablar de un derecho administrativo internacional, precisamente coincidiendo en la mirada a fenómenos que son llevados desde la mirada tradicional administrativa al espacio internacional, con una pluralidad de sujetos, con la aparición de nuevos tipos de normas, de nuevas estructuras, de nuevos fenómenos, que tratan de colocar un orden a esta mirada, que en el caso del derecho administrativo global creo que podemos decir que por muchas cosas también ha corrido con la suerte del marketing denominativo, al punto tal de que hasta el derecho administrativo global, como los buenos clubes de fútbol, tienen hasta sus siglas, GAL, GAL, y eso no está mal a los efectos del marketing también. La capacidad de reducir eso a siglas permite también una dinámica conversacional más rápida, más expedita, más directa, y eso, ¿por qué no? También es válido en los códigos de la comunicación al día de hoy. La idea es también tener estas miradas. ¿Dónde nace la denominación de derecho administrativo global? Bueno, nace al amparo o al calor de los estudios y las miradas de tres autores en la Universidad de Nueva York primigeniamente. Aquí se han hablado de él: Kingsbury, Kish, Stewart, pero que curiosamente son especialistas, o la mirada se coloca sobre todo desde el derecho internacional. No son propiamente autores de derecho administrativo, y tratan de lanzar esta idea de derecho administrativo global anclada a los valores que se están promoviendo desde la globalización y de la globalización intencionada del mundo norteamericano. La gobernanza, recuerden que el criterio de gobernanza, tan común hoy hablar de él, es un criterio de base anglosajona, y es la suerte de traducción al español del governance, que no es exactamente, y que es un movimiento que por demás trata, anclado en promover determinados valores y sentido democrático, determinadas miradas.
Pero si nosotros miramos, y creo que es un ejercicio que puede ser interesante, ¿qué hay detrás de todo ello? Pues de algún lado el derecho administrativo global, o por lo menos el que se intenta promover desde la versión norteamericana, es un derecho administrativo global que está anclado en la mirada cultural del derecho administrativo que se viene desarrollando en el mundo norteamericano y en el mundo anglosajón. E incluso no es la única vertiente del derecho administrativo global. Hoy también se desarrolla, aquí ha sido hablado en suelo italiano y en un área del derecho, otra área que bajo la misma denominación no coincide metodológicamente exactamente con estas miradas promovidas desde los Estados Unidos, aun cuando hay acercamientos y determinadas formas. Frente a esta expresión del derecho administrativo global, por ejemplo, se alza la consideración alemana del derecho internacional administrativo, que tiene una mirada también en función de esa internacionalización. Pero han aparecido también otras denominaciones tan grandes y tan amplias y tan curiosas, porque en nuestro mundo el derecho administrativo a veces culturalmente tiene las bases, los centros de desarrollo fundamentales, pero hay que pensar que no exclusivamente. Miren, hoy se habla de derecho administrativo global en la literatura, pero también se habla de derecho administrativo internacional, de derecho administrativo transnacional, de derecho administrativo supranacional, de derecho administrativo sin fronteras. Cada una de esas denominaciones no necesariamente tiene que referirse a lo mismo, pero pone ejes distintos. Pero cuando usted habla de derecho administrativo transnacional, algunas veces en tono coloquial, sin buscar el rigor científico de identificar o cerrar una denominación, pone el eje en miradas distintas, en el hecho de que se transgrede la territorialidad como un elemento fundamental. Cuando usted habla de derecho administrativo internacional, usted está colocando el espacio de mirada donde discurren esas relaciones y esos sujetos. Cuando habla de derecho administrativo global, no es solo un espacio territorial, sino hay una intencionalidad en ese tipo de dinámicas, porque está acompañada con el concepto actual de derecho global o de la globalización. Por demás, en otros segmentos también le es más caro hablar de derecho administrativo mundial. Por lo tanto, hay una diversidad nominativa, en ocasiones señalando fenómenos que pueden acercarse, otras veces mirando a realidades que no buscan ese acercamiento, pero que requieren un consenso. Y eso es una de las conclusiones que hay en torno hoy al derecho administrativo global. Es un tema donde aún no ha generado absolutamente todo el consenso que es posible. Ahora, lo que sí es cierto es que detrás del derecho administrativo global hay dos elementos que son fundamentales para entender por qué la denominación. Un hecho, que es que hay una dinámica jurídico-administrativa, pudiéramos decir, en un espacio que trasciende lo nacional, y que por lo tanto hay un hecho jurídico-administrativo que hay que identificar. Ese hecho tiene que ver con los sujetos, con las expresiones normativas, con las instituciones que lo desarrollan, con una pluralidad de sujetos que no se refiere solo a estructuras de poder, sin embargo tiene que ver con el poder global también, hasta dónde, y que está hoy en proceso de desarrollo. Eso es un gran elemento. Y el segundo elemento, entonces, ¿qué visión del derecho administrativo global se logra imponer? Porque detrás de esto tiene que haber no solo un corpus, sino también, como en todo el derecho, un ánimos, el para qué se busca con esa mirada, qué se busca con esa estandarización. Y realmente, ajustándome a los 5 minutos, todo esto nos abre más preguntas que certeza, nos lleva a más interrogantes que precisiones, pero yo quiero dejar claro una cuestión que es importante. Cuando usted analiza el concepto de Kingsbury y demás autores sobre qué es el derecho administrativo global, en el concepto está básicamente llevado a dimensión global el dilema del derecho administrativo en los Estados Unidos. La búsqueda de esos valores y de esa mirada, que es un concepto que culturalmente no se identifica con el que ha tenido lugar allende el Atlántico. Esto significa que la novela, a nosotros los latinoamericanos, las novelas no son muy caras. Ustedes lo saben bien, México es un gran productor de novelas, aunque recuerdo que Cuba tiene su base posiblemente en una de las grandes miradas. Me gustaría cerrar con 2 citas, porque creo que nos pueden ayudar a entender un poco de ese ánimo que aún no está cerrado. Una es de David Rosenblum, en un texto interesantísimo que se llama Una breve historia del derecho administrativo nacional y de la regulación en los Estados Unidos, donde él decía: el desarrollo del derecho administrativo en los Estados Unidos ha estado marcado por la continua tensión entre el surgimiento del moderno administrative state
y los mandatos para la democracia constitucional establecidos en la Constitución de 1787. El derecho administrativo es importantísimo tanto para la administración y la democracia constitucional como para la fructífera relación entre ambas. Así como se expande el componente administrativo del gobierno federal, asimismo se expande la importancia del derecho administrativo como instrumento para definir y controlar su autoridad y promover valores como la representatividad y participación en las decisiones políticas. No está eso presente en el derecho administrativo global y quizás no nos conduce al corazón del derecho administrativo global. En definitiva, bueno, habrá que mirar ese surgimiento. Y quiero terminar para ser estrictamente, nosotros los cubanos somos bastante displicentes con el tiempo ajeno, me queda claro que no puedo hacerlo aquí, con una expresión de José Saramago. Saramago, en Premio Nobel de 1918, tiene una frase que es muy ilustrativa y que viene muy a cuento, por lo menos, con la ponencia que me ha solicitado. Él decía: la identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste simplemente en ser, y el ser no puede ser negado. Si sustituimos la variable de persona por derecho administrativo global, o por lo menos con el fenómeno jurídico administrativo internacional o global, podemos concluir, y creo que es quizás el cierre fundamental de esta ponencia, que la identidad del derecho administrativo global o de un fenómeno de internacionalización del derecho administrativo no pasa ni por el nombre, ni por el lugar que se originó, ni por la fecha en que vino al mundo. Pasa por el hecho de ser un hecho. Y el hecho ciertamente está ahí y no puede ser negado. ¿Qué nos queda metodológicamente al pensamiento, al conocimiento, a la ciencia? Pues nos queda la misión de convertir ese hecho en una elaboración de ideas y en un sistema de ideas que permita explicarlo mejor, aprenderlo mejor, pero sobre todas las cosas articular su realización en la práctica, porque para eso tienen que servir los análisis científicos, para hacer un mejor desarrollo de las relaciones humanas, en este caso de las relaciones jurídico-administrativas. Sobre la base de esto creo que concluyo. Muchísimas gracias y gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctor. Es verdad, la verdad es que uno, adentrándose un poco en esto del derecho administrativo, bueno, la pregunta era, ¿por qué derecho administrativo global? ¿Por qué no internacional administrativo? Pues ahora entendemos que tiene ciertamente estas diversas denominaciones y tal vez nacería este concepto, no lo sé, eso advierto de esa necesidad que también tenemos como seres humanos de conceptualizar cosas nuevas para efecto de poder estudiarlas y en este caso regularlas, tener un marco adecuado que obedece a realidades derivadas de este fenómeno imparable de la globalización. Entonces también ese paradigma que tenemos como juristas nos surgía y nos pedía a gritos un nuevo concepto para estudiarlo de una manera diversa a lo que es en sí el derecho administrativo. Muchas gracias, doctor Andri. A continuación vamos a proceder con la ponencia del doctor Carlos Fernando Matute. Existe el derecho administrativo global. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con mención honorífica, licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, investigador adscrito al Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, autor de Nuevo Derecho Administrativo en coautoría con Sergio Valls Hernández, el Registro de Facultades en el Federalismo Mexicano y Estado de las Autoridades y el Buen Gobierno. Es autor de más de 30 capítulos de libros y artículos científicos y es articulista de El Universal y La Crónica de Hoy. Un lujo, lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Gracias a todos ustedes por acudir a este congreso. Veo caras conocidas, de amigos, sobre todo de personas interesadas en el tema con los que he platicado mucho del mismo y que si escuchan que repito algunas de sus ideas es porque están en lo que voy a expresar, porque me las han transmitido y me han influido. El primer elemento, quiero volver llamar la atención del nombre de la conferencia. ¿Existe el derecho administrativo global? ¿O estamos aquí nada más siendo diletantes? ¿Qué es realmente el derecho administrativo global? Y entonces vayámonos al objetivo de este congreso. Analizar la vinculación del derecho administrativo de los estados en clave nacional, en clave soberana
con la estructura de una gobernanza global, en un contexto, ojo, de pluralismo jurídico, y esto lo vuelvo a señalar. El Estado ya no es la única fuente de derecho, y aquel que lo siga manteniendo se equivoca profundamente porque está trabajando fuera de lo que la era le reclama. La globalización entonces es parte de una complejidad económica, social, como ya dijo la magistrada, que está ahí. Nos guste o no nos guste, está ahí y no se va a ir, se va a transformar. Va a haber nearshoring, va a haber regiones, pero la idea de este constante intercambio de bienes y servicios, de cultura y valores, está ahí. O sea, esto no va a desaparecer. Los protocolos no van a desaparecer. ISO 9000 no va a desaparecer. Las NOMS no van a desaparecer. Están ahí. Y cada vez van penetrando con mayor fuerza a lo que hacemos. Si hablamos de mediadores, una buena mediador está en conocer, y viene de una norma oficial mexicana que viene de una norma internacional. Y pensar que eso va a desaparecer, pues es creer que México va a volver a los años 50, 60, por poner el ejemplo mexicano, o que cualquier país va a volver a lo que era hace 20 o 30 años, 40 años. Entonces, cuando hablamos de derecho administrativo, tenemos que empezar, global, tenemos que empezar a hablar, ojo, que tenemos que abandonar la idea de que de la centralidad de los órganos estatales, especialmente el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque este abandono nos ha permitido construir un modelo abierto de gobierno, en el que hay 3 principios fundamentales: participación ciudadana, transparencia y tecnologías de la información, donde el actor, el Estado, es un actor no protagónico, pero ojo, indispensable. No estamos hablando que el Estado va a morir, no, el Estado va a continuar, pero ya no es el protagónico. Y esto genera que se vaya creando vamos a ponerle intersticios, espacios no regulados por el Estado, que por cierto no puede regular, que como todo fenómeno de poder, todo espacio no regulado, pues alguien lo regula. Un vacío de poder siempre se llena, y si los estados no lo pueden llenar, pues lo llenan los abusivos, las grandes transnacionales o los estados hegemónicos, así de sencillo. Y entonces el Estado Administrativo Global se plantea que cómo logramos llenar esos intersticios con una norma, y cómo logramos que penetren en los estados, ojo, pero esta penetración no sea capricho de un legislador, esta penetración sea como parte concertada. Un legislador que de repente dice, este es el interés general, solamente adopto lo que a mí me convenga, y lo que no me convenga no lo adopto. No va por ahí, porque el Estado dejó de ser el actor central. Y entonces hablamos otra vez de pluralismo político. Y entonces, el trabajo que voy a presentar en este congreso, en el libro, que por cierto vamos a publicar, pretende explorar si es suficiente decretar su existencia, como lo hicieron los norteamericanos en Nueva York, o tenemos que trabajar más para ver qué es el derecho administrativo global. Y empiezo con la frase de Mercè Darnacuyeta Gardella, una profesora española, que simplemente dice así: el derecho administrativo global constituye un nuevo concepto clave que no posee la madurez suficiente para considerarlo todavía ni una nueva disciplina ni una nueva rama del derecho administrativo, es decir, no existe, así de sencillo. Y entonces este juicio hay que ser muy cuidadosos, porque este juicio, y esta es una batalla cultural de la que hablaba Andri Mantilla, es una batalla cultural. ¿Contra quién? Contra el estatismo, contra la unicidad del derecho, que todo lo copa y que no, y no puede haber ni siquiera ninguna rama del derecho, el positivismo kelseniano de los años 50. Y entonces, si lo empezamos a analizar de esta manera,
pues no habría ninguna rama del derecho, porque el derecho es único en los términos de la pirámide que él señala, y todas las distinciones que hacemos son meramente de didáctica o de dogmática o de técnica jurídica, pero el derecho es único, no existe la distinción entre derecho administrativo ni derecho constitucional. Bajo esa perspectiva, pues ahora sí, rompamos la sesión y vayamos a tomar un café. Pues no hay ninguna rama del derecho autónoma, ni la penal ni la fiscal. Luego hago referencia a un autor, ayer me equivoqué, ahora sí lo digo con precisión, a un autor chileno, Mariano Brito, que en un primer congreso realizado en México hace más de una década, dijo, a ver, hay que preguntarnos si estamos ante un derecho administrativo global o a un derecho administrativo en la globalidad. Es decir, si realmente estamos creando algo distinto, con un enfoque y metodología distinto y unos valores distintos, o simplemente estamos hablando del Estado actuando con otros estados y tratando de imponer su voluntad a la ciudadanía o a estos también organizaciones económicas que no son controladas por el Estado. Entonces viene Kingsbury, Krish y Stewart, búsquenlos por favor, lo que empiezan a decir, y fíjense lo que dicen ellos. Y en esto tiene razón el profesor Andri. Ojo, el derecho administrativo global parte del accountability, de la transparencia y la rendición de cuentas. En estados donde no hay transparencia y rendición de cuentas, evidentemente el derecho administrativo global le saca roña. ¿Por qué? Pues porque tienen que invitar a la participación ciudadana, tienen que entender que el interés público, el interés general, no lo define una mayoría transitoria, coyuntural, sino que se tiene que definir de otras maneras. La mayoría transitoria coyuntural sí es importante, pero hay minorías y hay sectores de la sociedad compleja que tienen algo que decir sobre ese interés general, y que la boca del pueblo no se concentra en el poder ejecutivo. No, él no es el que decide qué es el interés general, porque es el pueblo. Y ese modelo estatista evidentemente está en contra del derecho administrativo global, porque implica un cambio de valores, un cambio de visión del mundo y un cambio de visión del derecho doméstico. ¿Y qué adopto? Lo que quiera adoptar. ¿Y entonces cuáles son los derechos humanos? Los concedidos, ¿no? Y eso lo vimos mucho en México antes de la reforma del 2011. El derecho administrativo global, como lo dijo muy bien Rodríguez Arana, es una introducción de los valores de derechos humanos a los regímenes jurídicos. Y esto en México es muy reciente, 20 años más o menos, en los que hemos sido, creo yo, muy importantes. Y luego hay que hacer un análisis más cuidadoso. Ahí les recomiendo, también búsquenlo en la red, a un tal Dino Harash, donde para medir la autonomía del derecho fiscal plantea 4 elementos: la autonomía estructural, la dogmática, la legislativa y la didáctica. Y entonces voy con Mercedes Darnacuyeta y con varios. ¿No existe una autonomía legislativa del derecho administrativo global? No, el derecho administrativo global no es positivo en los términos que lo entendemos formalmente, dictado por un Estado. No existe esa autonomía legislativa, no lo hay. Dogmática la estamos creando. Y aquí hago el anuncio, el comercial. Vean por favor el centro de estudios que tiene de Derecho Administrativo Global el profesor Rodríguez Arana, y van a ver muchas cuestiones dogmáticas basadas en los derechos humanos. Hay muchos diplomados muy interesantes, como dice bien Andri, el GAL, una buena forma de vender algo que creo que vale la pena comprar. Y luego viene el problema de, tiene una autonomía estructural, y al final, ahorita, podemos decir que tiene solamente una posibilidad de autonomía didáctica, que le empecemos a enseñar como disciplina jurídica con valores distintos y con supuestos políticos distintos. Y esto es, creo que, lo más importante. Ojo, no hay que rasgarnos las vestiduras. Ese ejercicio de ver si el derecho administrativo existía con base en estos 4 conceptos de Dino Harash, lo hicimos el ministro Valls y yo hace 20 años, y descubrimos que el derecho administrativo no tiene la autonomía que quisiéramos que tuviera, y se pierde con el derecho constitucional y se pierde con otros derechos.
no es tan fácil hablar de una autonomía, una existencia pura del derecho administrativo. Ya lo comentó Andri, hay dos escuelas, la alemana y la de Estados Unidos, pero ojo, hay dos realidades. Una realidad estructural, como dirían los marxistas, de un capitalismo postindustrial tecnológico que está ahí y hay que regular. Y hay una realidad fáctica que platicamos con un amigo ayer, de la operatividad jurídica. O sea, ya existe una operatividad que la estamos teniendo día a día, que hablamos de es algo que ya tenemos en nuestra operación jurídica diaria. Hablamos del INTOSAI, hablamos de combate al lavado de dinero, hablamos de combate a la corrupción, hablamos de derecho convencional. Está en nuestro día a día. Lo que pasa es que no somos capaces de ubicarlo como una rama distinta de estudio. Y entonces, siguiendo la forma de que nos enseñó a nosotros Gabino Fraga, metodológica, pues entonces digamos, a ver, ¿qué no es el derecho administrativo global? ¿No? Empezamos con esta pregunta, negativa, ¿no? Hagamos la negativa. Y entonces vamos descubriendo que no es un derecho de las estructuras de los organismos internacionales, como algunos manejan por ahí, y va por la corriente alemana. Ay, es que se trata de el derecho administrativo global, es el derecho de la ONU, el derecho administrativo de la ONU. No se confundan. No es la comparación de instituciones estatales, es derecho comparado. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en Argentina? No es derecho comparado, no estamos comparando derechos. Eso ya lo hizo muy bien Ashman en su libro muy interesante, donde dice el fin del derecho administrativo es generar categorías de análisis que atraviese transversalmente a todos los derechos, sin importar su nacionalidad, sin importar su sector o ámbito. Y eso es lo que tratamos de enseñar en el derecho administrativo, categorías de análisis. No es la imposición de un derecho hegemónico. Ay, es que esto viene de los Estados Unidos y ya los mexicanos y los latinoamericanos ya nos subordinamos a esa visión. No, inclusive los norteamericanos están viendo el Estado administrativo que dicen, oigan, esta idea de que el derecho administrativo no existe como que no funciona. ¿Qué traen de derecho administrativo? Hay que empezarlo a revisar. Lo que pasa es que es una misma realidad que estamos viendo desde puntos de vista distintos, pero es una misma realidad jurídica. Los gobiernos no pueden atender a todo aunque quieran, en Estados Unidos, en México y en cualquier parte del mundo, y eso no es que nos lo hayan impuesto a los mexicanos. También somos capaces de ver lo que está pasando. No es un derecho hegemónico, es cómo se reúnen las dos visiones de derechos, la europea y la norteamericana, para crear nuevos principios. Y ojo, y disculpen que esto sí sea muy chauvinista, la bisagra es México. La cercanía que tenemos y la constante interacción de 3,000 kilómetros con los Estados Unidos nos está convirtiendo en un espacio de simbiosis muy interesante, en el que nos estamos dando cuenta que estamos creando un nuevo derecho a partir de lo que estamos viviendo. Y finalmente, para que me pueda explicar, bueno, esto lo dijo también el doctor Rodríguez Arana, el ministro Valls y su servidor. Lo vimos en Agustín Gordillo en los años 90. Y como que el derecho administrativo ya no es doméstico. Y lo empezamos a explorar. Lo empezamos a explorar a partir de varios conceptos que se quedaron plasmados en la primera edición del nuevo derecho administrativo en 2003. Pero eso no es el punto. El punto es, oiga, y esto que usted está hablando es puros académicos reunidos aquí, es que para hablar de derecho administrativo global que ni siquiera existe. Y entonces, un día, viendo algo que a todos nos gusta, que es el fútbol, y que a un diputado se le ocurrió mandar a rendir cuentas a la Femexfood por el fracaso de México en el pasado mundial, y cuando vi la reacción de los periodistas, que con respeto a los que aquí estén presentes, hacen muy buena labor, pero de derecho saben muy poco, ¿no? Loret de Mola y compañía de derecho saben nada. Claro, son simpáticos, se divierten, pero no saben derecho. Entonces dijeron, no, es que es imposible, son privados, que no pueden ser llamados a la Cámara de Diputados a rendir cuentas. ¿Por qué no van a rendir cuentas? Y me vino la accountability del derecho anglosajón, que dice, oigan, todos aquellos que tengan que ver con algo de lo público, no solamente con el gobierno, tienen que rendir cuentas, Y entonces, ojo, los mexicanos emitimos una ley donde
son particulares que gestionan lo público y tienen una representación nacional y por lo tanto están obligados a rendir cuentas a todos porque tiene una representación nacional, ¿no? Y eso lo platicaba mientras veía los mexicanos nos dividíamos en a quién apoyábamos, a los franceses o a los argentinos en la final del Mundial. Los invito entonces a leer la Ley General de Cultura Física y Deportiva, donde regula las asociaciones deportivas nacionales y cómo la FIFA positivizamos un derecho administrativo global en esta ley, y entonces estas asociaciones no son privadas, son particulares que gestionan lo público y obligados a la transparencia, a la rendición de cuentas. Y hay lógica evidentemente económica, hay lógica evidentemente política, que tiene que estar regulada con este enfoque de derecho administrativo global, que es gobernanza democrática, derechos humanos y finalmente garantía jurisdiccional. Por eso estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, a la pregunta de si existe, pues creo que sí, sí existe. La respuesta sería innegablemente que sí existe, porque sí deviene de esa necesidad de conceptualizar de la que aludíamos hace un momento, pero también obedece a realidades que no se van, que existen, que devienen de situaciones y cuestiones, complejidades económicas, sociales, culturales, entonces están ahí, no se van a ir. Que se acepte por todos los estados, pues ya se vuelve un poco difícil, porque pues ante esta pluralidad de gobernanza que implica, pues ya no lo hace tan atractivo para todos los estados, pero de que está ahí, de que viene de una necesidad, pues está y existe. Entonces sería la respuesta a la pregunta. Y finalizamos con la ponencia del maestro Luis Darío Ángeles González. Bienvenido, maestro, es un gusto tenerlo aquí. La ponencia será Derecho Administrativo Nacional y Global, un quiebre en nuestros conceptos. El maestro es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho en Monterrey, con maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Austral en Buenos Aires. Ha sido profesor de Teoría General del Proceso, Derecho Administrativo, Argumentación Jurídica en distintas universidades de Nuevo León. Actualmente es profesor de Derecho Administrativo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Campus Monterrey. Es socio del despacho Urrutia Ángeles y Asociados, Sociedad Civil, con sede en Monterrey, Nuevo León. Ha realizado investigaciones y publicado artículos sobre Derecho Administrativo y Procesal, con especial énfasis en procedimientos, impunidad administrativa y corrupción. Bienvenido, maestro. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí soy, sí. Muy bien, déjenme les cuento así como antecedente. Hace un par de años teníamos un cliente en la oficina en condición de asilado o de refugio, que tiene su credencial emitida por un instituto aquí en el país que le permite tener el asilo. Y resulta que un día fue al banco y no le quisieron abrir una cuenta de banco porque ABCD se necesitaban sus datos biométricos. Cuando uno va a averiguar qué onda con eso, pues sí, hoy por hoy tenemos una ley que regula esto, está en la ley de instituciones de crédito y demás, y hay unas disposiciones por ahí creadas por la Secretaría de Hacienda, pero el origen de esto es un organismo que se llama Gafi y tiene unas directrices para el combate del lavado de dinero a nivel internacional, y es un organismo más o menos privado y resulta que es el que condiciona todas las formas en las cuales se trata el tema del lavado del dinero en el mundo, y todas esas medidas están pensadas porque los tráficos de dinero normalmente se dan a través de personas de nacionalidades distintas trasladando esto. Una pequeña cosa que no considero Gafi, pues es que normalmente le pega a las situaciones en situación de asilo o refugiadas que normalmente tienen que huir de sus países por el contexto de violencia en el cual se encuentran y llegan a otros países sin documentos, sin contactos, sin demás. Pero bueno, ese es un problema más o menos común en todos los países. Ahora, también este fue un caso de hace muchos años. Llega una vez un cuate y me dice: oye, era un atleta de alto rendimiento, bicicleta, atleta olímpico, y un buen día me acaban de expulsar y no voy a poder participar en las Olimpiadas. Oye, ¿cómo funciona esto? ¿No? Me hicieron un antidoping,
salió que traigo no sé qué sustancia y entonces no puedo participar, estoy totalmente expulsado, perdí una beca del Comité Olímpico Nacional, ABCD. Y cuando nos vamos a revisar esto, pues resulta que es un escenario donde no hay lugares donde impugnar, no hay forma de controvertir el dictamen médico en el cual salió que tenía consumo de ABCD, y de nuevo hay que ver dónde estaba esa regulación. En el caso específico, en México tiene una ley del deporte que incluye algunas cuestiones que involucra todo esto, pero es porque son lineamientos básicamente de un organismo internacional por ahí que se llama el Comité Olímpico, más. Y abro con estas dos cosas en medio de todo lo que me han hecho favor de contextualizar teóricamente las tres intervenciones anteriores, y contamos la intervención del doctor Jaime, porque a mí no me preocupa tanto el fenómeno de lo que le han llamado, creo que muy acertadamente, el derecho internacional público con incidencia en el derecho administrativo, es decir, cuando los países van y hacen tratados y a través de los tratados establecen órganos públicos internacionales con algunas funciones medio extrañas, pues quizá no hay tanto problema porque lo que tenemos es un derecho tradicional público. Y por eso quizá, y aquí lo comentó un poquito el doctor Carlos, para nuestros colegas españoles, pues no es tan extraño el fenómeno de Europa, porque a nosotros, voy a decir nosotros porque lo he hablado con Carlos y para no quedarme solo en esta postura, a nosotros el fenómeno europeo nos parece más bien una federación de estados y no tiene una gran diferencia del fenómeno que más o menos vivimos en países como México, o sea, la convivencia de distintos ordenamientos con múltiples ámbitos de validez, y bueno, lo que tienes es nada más como una superación por esto con la creación de organismos internacionales, pero acordados por los estados y que hasta cierto punto siguen la lógica del derecho más tradicional. Me preocupa, y esto es lo que queda traer en mente, lo que representa esto que hemos estado hablando y definiendo como derecho administrativo global, pensado en estos fenómenos de órganos que no tenemos muy clara su configuración, pero normalmente es privada o en la que no participan los entes públicos o que no participan los estados, que tienen capacidades regulatorias y que tienen capacidades de incidencia en los ámbitos de distintos países y por lo tanto de distintas personas. O sea, este fenómeno de una regulación transnacional, con incidencia local, con un carácter no gubernamental de los entes productores de las normas, y que es un fenómeno que además tiende fuertemente a, o quién sabe cuál es el primero, el huevo o la gallina, o sea, tiende a la estandarización, o la estandarización nos lleva a esto, o tiende a la globalización, o la globalización nos está llevando a esto, ¿no? Entonces tenemos este fenómeno que en general es algo así. Y en el marco de lo que nos han venido comentando, piensen, insisto, ahorita comenté Gafi, Comité Olímpico, regularmente se suele poner entre los ejemplos a la FIFA, al Interpol, todo este tipo, insisto, de organismos que son, ahora sí que la palabra que más me gusta para llamarlo es en el inglés el blurry, o sea, como no queda muy claro cuál es la naturaleza jurídica del organismo. Y acá es donde digo, realmente viene mi apuración, y creo que es la apuración que vamos a ver en todas las mesas que tendremos los próximos días y eventos, de la fuerte incidencia que tienen en relación a los particulares, a la ciudadanía, a las personas. Bueno, con esa apuración de entrada, pues también lo que quería pensar un poco es si esto es tal cual un fenómeno nuevo, alguna característica especial, pero a la vez que reflexionando un poco sobre la formación del derecho y particularmente el derecho público, quise llegar a una simplificación quizá muy básica, pero si ustedes piensan en la historia al menos del derecho occidental, lo cierto es que toda la vida ha sido un ir y venir entre que el Estado quiere intervenir y que los particulares se quieren salir de ese derecho. Esa es la tensión del derecho público en la historia insisto, del derecho occidental,
Quizá no lo habíamos visto tan fuerte en otros ámbitos, porque pues, hasta 1800 pues realmente no tenemos un Estado como el que tenemos hoy, el Estado-Nación, pero yo creo que hay un fenómeno bien interesante en la regulación de los mercaderes en 1500, ¿no? O sea, el nacimiento del derecho mercantil como un derecho de privados, donde dejan de confiar a los organismos públicos, no es una cosa que la huida de lo entonces Estado. Y por eso surgen los acuerdos de comerciantes, funcionando por una realidad que los comerciantes ya tenían en ese momento, que era el comercio internacional, el comercio Europa, África, etc. Y muy pronto y adelante vamos a tener un comercio internacional a las Indias o lo que es América, con otro fenómeno un poco distinto. Pero vean cómo es la huida constante de los particulares a la sujeción del control. Con el nacimiento del derecho administrativo moderno, quizás surge otro fenómeno, que es donde aparece realmente un derecho administrativo muy potente, que lo que dice, no, con permiso y a mí nadie me va a controlar, ¿no? Y ahí aparece ya históricamente lo que se ha añejado como que el derecho administrativo y particularmente la administración pública está repleta de ámbitos de inmunidad al poder. Esa famosa formulación, insisto, ya añejada, clásica de García Enterría, que el derecho administrativo sea otra cosa distinta que la lucha contra las inmunidades del poder. En ese ámbito, insisto, creo que más allá de que hay veces que hay un componente político, hay veces que hay un componente ideológico, hay veces que el componente es económico, lo cierto es que siempre, insisto, estamos en esta tensión de qué tanto regula el Estado, hasta dónde se mete, qué tan potente es esta regulación. Me queda claro que al menos para finales del siglo XX, o sea, cuando estábamos acabando los 1900 y arrancando los 2000, creo que habíamos llegado a cierta construcción que aparentemente nos convencía a todos. ¿Por qué? Porque habíamos pasado de un estado muy mínimo, un estado que en la versión francesa es estado del dejar hacer, dejar pasar y no se mete en nada, con una amplia libertad de los particulares que permite explotación laboral, que permite cualquier tipo de extremos. Vamos hasta el otro lado con la intervención del Estado y tenemos la extrapolación del Estado benefactor, lo que incluye el aumento de muchos poderes y la intervención del Estado en todo eso. Y en el camino de eso parece ser que llegamos a un gran quiebre y dices, bueno, todos los estados están quebrando por su gran tamaño, por todo donde intervienen, porque no tienen capacidades económicas para hacer todo lo que hacen, y entonces hay que hacer algo que es la medio retirada del Estado de los espacios privados y la reducción de su tamaño. Y entonces termina generándose, les digo, aparentemente algo en lo que parece ser que estábamos de acuerdo, que es que el Estado debe tener capacidades regulativas fuertes para tratar de controlar, o con la finalidad de controlar, que los poderes fácticos y los poderes privados no abusen de los particulares. Y en medio de eso debe ejercer sus funciones de forma tal que proceda a la búsqueda del interés común, el bienestar general, pero ya no una búsqueda directa, sino más bien como mediador, interventor de estas cuestiones, ¿no? Bueno, en medio de eso creo que hay dos grandes cosas que nos aportó el derecho administrativo y que lo vienen a definir. La primera, el control judicial de absolutamente toda la actividad de las autoridades públicas, o sea, el acabar o haber acabado con los ámbitos de inmunidad no controlables por el Poder Judicial. Y la segunda, aunque más reciente, pero que poco a poco se iba consolidando, que era la democratización de la administración pública, que la construcción de espacios para que la administración pública tome decisiones con la participación de la ciudadanía. Acá, quizá a mí un ejemplo que me gusta mucho, y al rato le podremos preguntar a la maestra Miriam, porque no sé si los argentinos lo quieren tanto el fallo, pero hay un fallo que es conocido como CEPIS del 2016 ahí en la Corte Argentina, que es un fallo, fíjense que lo que la administración pública estaba haciendo era subir las tarifas de la energía eléctrica, que es una decisión completamente técnica, o sea, hay que hacer cálculos, calcular conforme a unas fórmulas que muchas veces nadie entiende, le preguntaremos al rato allá al maestro, y la Corte Argentina anula el aumento de las tarifas porque no hubo participación
de la ciudadanía, no hubo consulta previa. Es una decisión administrativa y es una decisión sumamente técnica, y la Corte anula eso porque no hay participación. Que para mí es un gran caso, tiene dos considerandos importantes ese fallo, donde dice es que la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones de la administración pública tiene relevancia porque es acceso a la información, porque es toma de decisión y porque legitima las decisiones de la administración pública. Y lo segundo habla sobre, claro, la imposibilidad de obtener un consenso de suyo, pero que al final del día el debate robustece la toma de las decisiones y hasta cierto punto nos permite que todas las personas nos convenzamos de la toma de decisión. Bueno, ya a punto de acercar, por no exceder tiempos, me parece que estas son las dos cosas que aporta el derecho administrativo actual. La cuestión y lo que me preocupa en estos tiempos es precisamente que creo que no podemos trasladar esas cosas al ámbito del derecho administrativo global, es decir, no hay forma de judicializar lo que pasa en el derecho administrativo global. O sea, no veo, imagínense el control de las decisiones de la FIFA, del Comité Olímpico, del GAFI, o nada más piensen la sobresaturación que sería un órgano jurisdiccional internacional para esos efectos. Entonces, no control jurisdiccional, o al menos no en las formas que lo planeamos, y difícilmente un fenómeno de democratización de este fenómeno del derecho administrativo global, que son los dos grandes déficits que observó desde hace mucho tiempo el maestro Carlos Tomo. Y en ese marco, insisto, y esto ya lo dejo como pregunta para las ponencias que vamos a ver hoy, mañana y el viernes, es que me parece que aparecen nuevas formas de derecho administrativo. O sea, y dejo como cuando estemos hablando de medios alternos de solución de controversias, por más que es un fenómeno que ha estado regulado en México, pregúntense si funciona. La realidad es que no ha tenido la función que pero en el derecho administrativo global, ante el déficit de controles judiciales, parece ser que los medios alternos de solución de controversias van a ser la forma de repensar esto. La duda es esto, insisto, ¿cómo llevamos estas dos cosas que creo que son las grandes características del derecho administrativo tradicional nacional, control judicial y democratización, a un ámbito donde de hecho existe este espacio normativo y que requiere lo que representan esos controles? Entonces, discutemos de eso, y si encuentran la solución, me la platiquen porque está complicadísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Es un gusto tener aquí con nosotros a nuestra querida ministra Margarita. Bienvenida, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Un honor, como siempre, que nos acompañe en esta escuela judicial. Gracias, ministra. Pues sin duda nos ha quedado muy claro ahora que no solo deviene de una necesidad de conceptualizar, sino de estas realidades económicas, culturales y sociales que existen, pero también surgen estos conceptos y estas necesidades que también existen de democratizar la administración pública, de escuchar y de tomar decisiones con base en este debate que nutre la toma de decisiones, pero que también la ayuda, la abre, la facilita también, pero que no es fácilmente adaptable a los estados por lo mismo de esta pues natural rechazo a la gobernanza plural de la que hablaba el doctor Matute, pero también ante la falta de judicialización, que es uno de los, creo yo, ahí sí, los grandes retos que presenta este paradigma nuevo y este nuevo concepto de derecho administrativo global, esta necesidad de que justo el encontrar un marco que regule, pues también necesita un marco que judicialice y que lo haga efectivo en la práctica y en el derecho positivo, que es lo que busca proteger. Muchas gracias, maestro Luis Darío. No sé si tengan alguna pregunta aquí en el público. Si nos pueden apoyar, por favor, con el micrófono, los chicos de audio. Gracias. Muchas gracias. Felicidades a los ponentes y a la moderadora. Las ponencias son fascinantes, todos los temas que han apuntado y todas las ideas que han suscitado. Podríamos estar no 3 días, sino meses, porque son temas verdaderamente fundamentales. Mi pregunta trataría de combinar la idea con la que ha empezado el profesor Matilla, acerca de cómo el derecho internacional administrativo, el derecho administrativo internacional, supera la territorialidad tradicional del derecho administrativo, con la magnífica idea del profesor Matute acerca de cómo el Estado deja de ser la fuente única de la normatividad. Entonces, desde este punto de vista,
Yo creo que al final, siguiendo un poco las ideas de Günther Toebner y algunos otros juristas alemanes, estamos dispuestos a aceptar que en un futuro que no es fácil de ver, va a desaparecer la idea un país, una constitución, y que vamos a transitar hacia constituciones temáticas globales donde haya una intervención de los agentes de ese sistema que no son agentes estatales. Estamos dispuestos a aceptar, por ejemplo, que la biotecnología, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que las experimentaciones con animales y humanos, estamos dispuestos a que eso deje de ser un ámbito estatal y, sobre todo, estamos dispuestos a aceptar que el Estado no es la única fuente de satisfacción del interés general, porque el Estado nos ha dado, ha sido la liberación del caos, el Estado nos ha protegido, el Estado nos pero el futuro parece que no va por ahí. Ese futuro teóricamente está cancelado por un autor tal vez maldito para algunos, que es Carl Schmitt. Cuando alguien le hablaba de la posibilidad de un Estado mundial, solamente soltaba la carcajada. La nueva era no es cambiar los Estados nacionales por un Estado mundial. Eso ya lo vivimos y fracasó. El mundo unipolar que se generó en 89, ¿duró cuánto? ¿10 años? ¿20 años? Esta idea de que desaparecieron las ideologías y que ya todo es liberal y que todo el mundo cantamos y tomamos vino y estamos constantemente de la manita porque encontramos el bien común del mundo y el derecho de la humanidad. No. Los estados tienen que seguir existiendo, pero ya no son protagónicos. Esta idea del Estado mundial no se da. Pero ojo, tú lo decías claramente, hay bienes públicos mundiales. La pregunta es, con la figura del Estado, que no va a desaparecer en los próximos 40, 50 años, ¿cómo podemos normar correctamente ese bien público mundial? Y no son los tratados internacionales tampoco. Hay que idearnos otras cosas. Como dice, ¿cómo generamos justicia y democracia? Y para no extendernos, la próxima mesa habla de democracia y la mesa del viernes habla de justicia. Bueno, esta pregunta es para los tres panelistas. Pensar globalmente y actuar localmente. En nuestro caso, para México, ¿cuál es el papel de actuación que tendría el Poder Judicial, en específico o predominante, el Ejecutivo, y bueno, ustedes ya conocen el Legislativo, su función, con relación a impulsar o bien el frenar el derecho administrativo global o de la globalización y del neoliberalismo? Gracias. Una parte muy breve. Quizá no soy el más idóneo para contestar esta pregunta porque yo soy especialmente reacio a la toma de decisiones de lo que se llamarían activismo judicial, pero sí creo fuertemente en un control intenso de los controles judiciales. ¿Cuál debe ser el rol? Creo que el reto importante, no hay tantos problemas con los casos en los que tenemos una internalización del derecho administrativo, que es el caso de la ley del deporte, que reconoce a las autoridades extranjeras como una representación aquí y luego genera un fenómeno de nacionalización. Entonces eso termina siendo que el fenómeno sea controlable bajo las lógicas del derecho administrativo nacional. Con eso, dentro de lo que cabe, salimos ahí en esto como con el sistema local tradicional. Lo que no sé si el Poder
Judicial Federal tenga incidencia sobre estos organismos internacionales. Se me ocurre el caos que pasó, insisto, muy accidentalmente en España con Telegram, que un juez, ante el problema de no poder notificar a Telegram, lo que decidió fue suspender el servicio en toda España. No sé cuánto habrá durado el mecanismo, y también excede como toda lógica de no sé si es la solución. O sea, y sí, insisto, yo creo que la discusión para las mesas es todo lo que viene en las siguientes mesas. Vamos a tener preguntas claras en relación a esto. Yo en abstracto no. Yo rápidamente, en medio minuto, el derecho no se dicta, el derecho se construye. Un legislador establece una norma y pasa por el tamiz primero del que la va a cumplir y después de cuando el que la va a cumplir no está de acuerdo, acude con los jueces. Y los jueces en México van a incorporar la convencionalidad con una gran fuerza, con una gran importancia, con una gran inteligencia que hemos ido construyendo en estos últimos 30 años. Un derecho distinto al que teníamos en el 80, y se construye con una corte autónoma como la que participó la ministra Luna Ramos, se construye con una sociedad activa, participante, se construye con organizaciones civiles que van penetrando a este derecho único, y se construye con los ciudadanos que respetamos o no respetamos la norma y somos capaces de decir esto no está bien y nos oponemos. Otra vez, el derecho no se dicta, se construye. Muchas gracias. Tenemos solamente un minuto. Sabemos que hay muchas más preguntas, pero una más, por favor, y las restantes las formulamos por internet, por correo electrónico, por favor. Adelante. Sí, buenos días. Es una tremenda realidad que el derecho administrativo juega un papel muy importante en la ciudadanía. Ahorita están comentando que se está construyendo la dogmática. Tiene que ser sobre la realidad, como bien lo mencionan. Mas, sin embargo, en una construcción, digamos, en una casa, no vamos a empezar del techo, tenemos que empezar de los cimientos. Y en este caso, en el fenómeno del derecho administrativo global, creo que estamos apenas construyendo los cimientos aquí en México. No puedo decir de otros países porque desconozco, pero aquí en México yo soy litigante en materia de derecho administrativo y me doy cuenta que la justicia administrativa no es autónoma, no es autónoma. Incluso las dependencias son leones sin dientes. No pueden llevar a una ejecución de una sentencia. ¿Por qué? Porque no tienen los instrumentos jurídicos para hacer ejecutivo esto. Le dan la salida, cuando ya no pueden hacer nada, lo mandan al Congreso para que tomen parte de esa ejecución, pero en este momento se politiza. Y cuando una sentencia se politiza, pues ya se perdió el asunto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ante esta situación? Todavía no está conformado el derecho administrativo en nuestro sistema jurídico, en la impartición de justicia administrativa. ¿Cómo vamos a hacer ese paso al derecho administrativo global? Creo que eso es una medida en la que nos tenemos que preguntar todos y tomar la decisión, como dice Shakespeare, ser o no ser, para poder avanzar. Ahora, a ustedes que son los expertos en esta materia, ¿pueden opinar sobre cómo podemos hacer para hacer esta transición? Medio minuto. Pensar, estudiar, comprometernos con un modelo de valores de Estado occidental donde importe la igualdad social, donde importe la democracia, donde importe la libertad, donde importe la justicia, y construirlo. Nadie nos lo va a dar. Pues muchas gracias por las intervenciones. Las demás preguntas que tengan, como comentábamos, por favor háganlas llegar a través de los medios electrónicos para que nuestros ponentes nos hagan favor de responderlas. Ha sido un gusto compartir con ustedes este foro y con esto damos por terminada esta mesa de trabajo. Muchas gracias por su asistencia.
Agradecemos la brillante participación de todos y cada uno de los integrantes de esta mesa, así como de nuestra moderadora. En este momento, invitamos al maestro Alfredo Delgadillo López, quien es coordinador de esta mesa, a subir al escenario. Lo anterior, con la finalidad de hacer entrega de un merecido reconocimiento. Reconocemos y distinguimos al doctor Andri Matilla Correa. Al doctor Carlos Fernando Matute González. Asimismo, y por su destacada participación como moderadora, a la magistrada María Alejandra Almazán Barrera. Asimismo, queremos hacer una distinción y una mención y un agradecimiento especial al maestro Luis Darío Ángeles González. Se hizo entrega a todos nuestros participantes de algunos ejemplares de la colección editorial rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. En este momento se llevará a cabo la toma de fotografía.